Actualmente, China está trabajando en la última fase de la elaboración del proyecto del Código Civil, que será presentado en la Asamblea Popular Nacional en marzo del año 2020. Conocido como la Enciclopedia sobre la Vida Social, el futuro Código Civil supone una protección total de los derechos de los ciudadanos en todos los sentidos. Para conocer mejor este primer Código Civil de China, hoy en el estudio de Enfoque tenemos como invitados a Li Hui, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también nos acompaña Javier Vergara, reportero de CGTN. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sabemos que el futuro Código Civil va a ser el primer Código Civil de China. Entonces, para empezar, me gustaría saber cuál es el contexto de su nacimiento y qué sentido representa el profe Li. Sobre el contexto del nacimiento del Código Civil, la compilación del Código Civil fue una decisión tomada por el liderazgo central en el año 2014. Para elaborar este código fue diseñado un proceso de 2 pasos. El primer paso es la promulgación de las disposiciones generales que ya entraron en vigor en 2017. El segundo paso es la compilación de las 6 sesiones, respectivamente. Son los derechos de propiedad, derecho de contrato, derecho de matrimonio, de sucesión, etc. El trabajo inició a finales del año 2016 y el año pasado, en 2018, ya fueron sometidas a la Asamblea Popular Nacional. De hecho, desde 1954 a 2001, el gobierno chino inició 4 veces la compilación del código, pero los 4 intentos fueron fracasados. La compilación del Código Civil es muy importante para perfeccionar el sistema legislativo de China y para la modernización de la gobernación de Estado, así como un avance crucial a la hora de construir una sociedad acomodada en el año 2020. El nacimiento del Código Civil va a sustituir el actual principio general de derecho civil y los derechos respectivos, los que no serán retenidos. Es previsible que va a tener una influencia muy grande a la sociedad y a la vida de todos. O sea, es una necesidad de nuestra sociedad moderna, ¿no? Javi. Sí, en efecto, yo creo que la profesora Li lo ha presentado muy bien, ¿no? ¿Cuál ha sido su origen? Yo creo que nos encontramos en un momento en el que se está haciendo hincapié en la necesidad del imperio de la ley, y entonces en estos momentos en los que, como comentaba la profesora Li, económicamente China se encuentra en un momento en el que puede potenciar aún más este tipo de legislación, en el que antes históricamente pues no se había dado el caso, ¿no? Como sucede en otros países, ¿no? Que por ejemplo cada país tiene sus características legislativas, y en el caso de China estamos hablando de que no es que no existieran esos derechos civiles, y que existen. De hecho, lo que se está haciendo es unificar todos los derechos que aparecían contemplados en diferentes leyes, como la ley de propiedad, o como lo ha comentado la profesora Li, los principios generales del derecho civil, o también, por ejemplo, las reformas del registro de residencia. Todos estos toda esta normativa que aparecía registrada en legislaciones separadas, ahora se está creando un proceso para unificarlo todo en un mismo código, para que sea más fácil su aplicación, para también añadir los nuevos casos y las nuevas situaciones ajustadas a las necesidades de China. Y a las necesidades de China, yo creo que bueno, en definitiva este es el origen, ¿no? Es un momento en el que China está potenciando e impulsando el imperio de la ley, en el que está modernizando su sistema de gobierno, y en este momento además crucial en el que nos encontramos del primero de los objetivos centenarios de China, ¿no? Con el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, cómo se propone crear en el año 2020 una sociedad modestamente acomodada en la que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, en las que haya igualdad de oportunidades, en los que se reduzca la pobreza,
en los que la economía se distribuya entre todos. Entonces yo creo que es el momento perfecto históricamente, lo que podemos avanzar un poco también comentando con otros países, pero yo creo que es en el momento en el que China pues puede elaborar este tipo de códigos de manera unificada. Efectivamente, y sabemos que en el proceso jurídico mundial existen dos códigos civiles que han tenido una gran influencia, que es el Código Civil francés del siglo XIX y el Código Civil alemán del siglo XX. Entonces, ¿cuáles son las características de estos dos códigos civiles, profe? El código francés también se llama Código Napoleónico. Fue nacido en 1804 y entró en vigor 3 años después. Es un código con su contenido y lenguaje es fácil para entender. Es el primer código que existe en el mundo, que tiene mucha influencia a todos los países en la elaboración de su código civil. El código alemán nació en 1900, casi un siglo después del código francés. Su lenguaje contenido es comparando con el código de francés, mucho más difícil. Por eso se convierte en un conocimiento difícil para el público. Su estructura demuestra atención desde el nacimiento a la muerte del hombre. Sí, son, como bien comentas, dos de los códigos civiles que se han tomado luego como ejemplo por muchos otros países, ¿no? Desde América, América Latina, Europa, todos se han basado quizás en estos dos modelos, en el modelo francés, que fue el primero, como comentaba la profesora Lee, en el que se destacaban las libertades individuales, en el que se trataba su origen, ¿no? Era un poco de dar igualdad legislativa a todas las provincias francesas que se regían por diferentes sistemas, el norte un poco más desde un estilo germánico y el sur desde un poco pues un estilo de derecho romano. Entonces yo creo que, por ejemplo, una de las cosas más características que a lo mejor pueden influir en otros sistemas similares es, por ejemplo, el caso francés, cómo se habla de la libertad individual, cómo se hace hincapié también en la propiedad, ¿no? Tenemos que tener también un poco claros el contexto en el que se da en ese momento en Francia existe se elimina el sistema feudal por una parte, pero también existe todavía una burguesía que tiene muchas propiedades y que necesita pues ver cómo se va a legalizar esos bienes que ellos tienen. Entonces, en este momento surge, aparte de la libertad individual, también el derecho de propiedad, en el caso del sistema francés. Y del sistema alemán también ha sido tomado como ejemplo por muchos países como Japón, Turquía, en el caso de China también se está siguiendo este modelo y vemos también un poco como su estructura un poco más racional, un poco más germánica, ha sido también adaptada a muchos otros códigos civiles del mundo. Yo creo que bueno, son como los ejemplos, ¿no? Y al final en leyes, ¿no?, se sigan algunos modelos que pueden servir como base y pueden facilitar el trabajo a la hora de realizar nuevos códigos. Y comparando con los códigos civiles de otros países, ¿cuáles son las características del Código Civil de China? Comparando con los códigos de los otros países, el código chino es un producto elaborado en el siglo XXI. Que corresponde con el rápido desarrollo de la tecnología y la ciencia y la tecnología. Sí. En las disposiciones generales, por ejemplo, están estipulado la protección de datos electrónicos y propiedad virtual, lo que no está escrito en los códigos de otros países. Otro ejemplo es que en el borrador de derecho de contrato está escrito las reglas de la firma de contrato con datos electrónicos y la firma por Internet, que tampoco están especificada en los códigos de otros países. En la ley de contrato de 1999, ya hemos escrito las reglas de la firma digital de contrato, lo que ahora ya está mucho más perfeccionadas. Por lo tanto, las principales diferencias entre nuestro código y los códigos de otros países es que nuestro código refleja la demanda legislativa
del progreso tecnológico. Además, nuestro código civil demuestra características chinas. Por ejemplo, en unas sesiones específicas se han estipulado el mecanismo de la separación de los tres poderes de uso de la tierra, y el derecho de residencia es también muy distinto al código de otros países. ¿Qué opina Javi? Sí, yo creo que la profesora Lil lo ha presentado muy bien, ¿no? Sería un poco, en resumen, sería esa, ¿no? La diferencia quizás del Código Civil chino es la fecha de creación, ¿no? Estamos hablando de un nuevo Código Civil que se está creando ahora en el siglo XXI, pero aparte de eso tenemos que tener, por ejemplo, en mente que hay otros países, como pueden ser, por ejemplo, los de tradición anglosajona, Estados Unidos, Gran Bretaña, Reino Unido, no tienen código civil, sino que funcionan a través de otro tipo de sistemas o de organizaciones legislativas, y, y por eso tenemos que tener en claro, ¿no? Que el hecho de que China esté elaborando ahora su código civil no significa que esté atrasado en esta materia, sino que históricamente su evolución ha sido diferente, se han recogido estos derechos civiles en otro tipo de legislaciones, y ahora lo que se está haciendo es unificarlo en un mismo código, en el que habría que destacar, como no, como ha comentado la profesora Li, la importancia de la evolución tecnológica que tiene China, como este avance tecnológico que no solo es en el mundo empresarial, sino que se aplica ya en la vida diaria de los consumidores y de los residentes de China, cómo se está adaptando este nuevo Código Civil a esta nueva situación, y también cómo se tienen en cuenta las características demográficas de China. Estamos viendo que es el país más poblado del mundo, con una serie de características que también a veces son comunes a todos, como puede ser, por ejemplo, el envejecimiento de la población, o como puede ser, yo creo que serían las características más destacadas de este nuevo Código Civil de China. Y podemos ver también algo que a lo mejor no se ha podido producir en otros ejemplos, como podría ser, por ejemplo, el caso francés o el caso alemán. Y ahora, por ejemplo, en esta elaboración del Código Civil de China se está permitiendo también la participación ciudadana. Por ejemplo, en el año 2018 se abrió un periodo de 2 meses para que los ciudadanos enviaran a través de Internet una serie de propuestas para que se puedan añadir, para ver las preocupaciones de la población, para conocer todos los puntos de vista y ver, pues yo creo que es algo también muy característico de este Código Civil de China, como en estos momentos las nuevas tecnologías permiten esta interacción de la sociedad. Se recibieron, de hecho, casi 100.000 personas enviaron propuestas, y se recibieron 440.000 propuestas. O sea que yo creo que tendrán ahí los encargados de elaborar el Código Civil un gran número de propuestas y un gran número de trabajo, ¿no? para finalizarlo, ¿no? Sí. Al comienzo de la reforma y la apertura, la legislatura de China trató de formular un código civil unificado, pero debido al rápido desarrollo económico, el ciclo legislativo del código no pudo satisfacer las necesidades reales del momento. Así, a lo largo de los 40 años siguientes, China ha introducido más de 30 leyes civiles, como los Principios Generales del Derecho Civil, la Ley de Contratos, la Ley sobre el Derecho de Propiedad, etc. La compilación de estas leyes en un Código Civil, una decisión tomada por el liderazgo central en 2014, ha sido considerada como un deber esencial para promover el imperio de la ley en el país y modernizar la gobernanza del Estado, siendo además una gestión crucial a la hora de construir una sociedad modestamente acomodada en China para 2020. El desarrollo del código ha sido enfocado como un proceso de 2 pasos. La adopción de las disposiciones generales, que establecen los principios básicos para regular las actividades civiles, marca el primero de ellos, y es considerado un aspecto crucial. El segundo paso es la compilación de las 6 secciones individuales, que se centran en propiedades, contratos, derechos de la personalidad, matrimonio y familia, herencia y actos ilícitos. Ahora todas esas 6 secciones han sido examinadas 2 veces. A finales de agosto se llevó a cabo la tercera revisión de la sección en derechos de la personalidad. El proyecto de Código Civil de China se prolongará hasta el 2020. Como bien han comentado ustedes, este Código Civil consta de 6 secciones, y ¿existe algún artículo que les ha llamado especialmente la atención? No sé. Me impresiona mucho por las reglas sobre arrojamientos de
objetos de las alturas, porque a medida del desarrollo de la urbanización, los edificios están construidos cada vez más altos. Sí, y además, en algunos edificios las ventanas se pueden abrir directamente, es muy fácil tirar objetos abajo. Me recuerda una noticia que he leído por internet que una chica adolescente, ella en su camino para volver a casa desde de la escuela, ella fue atacado por un objetivo de un edificio. Felizmente ella fue salvada por fin. Y después de las investigaciones fue descubierta que fue un niño que estaba jugando y estaba con ninguna mala intención. Por lo tanto, la promulgación de dichas reglas va a ayudar a los padres en la educación a los hijos en este aspecto. Es muy necesario y urgente. Yo destacaría de este nuevo Código Civil varios puntos. Por ejemplo, el relativo a la familia. Hay un artículo que me ha llamado un poco la atención, cómo se va a intentar. Hay un artículo específico sobre, en el caso de que se presente una solicitud de divorcio, se da un plazo de un mes para poder revocar esa solicitud, porque para evitar de esta forma casos precipitados, ¿no? Porque se ha aumentado el número de separaciones en China. De hecho, el año pasado aumentó un 5% con 4,3 millones de parejas que solicitaron la separación. Entonces, en este caso me parece muy... no como se ha podido dar cuenta, ¿no?, de a lo mejor que hay veces que se toman decisiones precipitadas y cómo se contempla este caso en concreto. También cómo se ha eliminado todos los aspectos relacionados con la planificación familiar. Ahora que la demografía china está cambiando, no hay nada contemplado en este Código Civil sobre la planificación familiar. Uno de los aspectos más destacados de este Código Civil, que yo creo que es muy importante, que además va a estar presente en todos sus artículos, es la protección del medio ambiente. Este Código Civil tiene un carácter muy ecológico. Se va a potenciar el ahorro de los recursos, teniendo también en cuenta la densidad y el número de la población de China. Yo creo que este podría ser el aspecto más destacado del Código Civil de China, ¿no? Cómo se va a potenciar el ahorro de recursos, cómo se va a castigar o cómo se va a delimitar la responsabilidad civil a la hora de proteger el medio ambiente. Yo creo que ese sería el aspecto para mí más destacado de este Código Civil. Y luego hay otra serie de aspectos, como por ejemplo las investigaciones científicas con genes y embriones humanos, cómo se va a especificar cómo el trabajo debe ser realizado de una forma ética. Yo creo que hay muchos artículos y muchos temas de los que se habla actualmente y de los que se debate, y yo creo que están ya recogidos en este código y que van a ser pues muy acertados. ¿Ustedes creen que este Código Civil significa un paso más hacia adelante en nuestra democracia y gobernanza según la ley de China? Por supuesto, la elaboración de este código es un gran paso hacia adelante de la democracia y la modernización de la gobernación del Estado. El Código Civil será una parte imprescindible de nuestro sistema legislativo, y es una gran tarea para el gobierno elaborar un código que no solo corresponde con la realidad de la reforma y apertura y la economía socialista de mercado, como también corresponde con la tendencia de desarrollo legislativo y se conecta con el mercado internacional. Actualmente en China solo tenemos códigos escritos de la Constitución, de la ley penal, la ley de procedimiento penal y la ley de procedimiento civil. Solo falta el Código Civil. Lo que tenemos ahora es un principio general de derecho civil y unas leyes individuales, pero existen diferencias en la aplicación y los contextos de elaboración son distintos. Por eso es inevitable causar descoordinación interna del sistema legislativo.
la elaboración del Código Civil es un trabajo de un sistema legislativo con lógicas muy estrictas. Los conceptos, principios, mecanismos son todos completos y integrados. Bueno, yo creo que sí, que supone evidentemente un avance en el proceso de democracia y de gobernanza de la ley. Estamos hablando de cómo se están delimitando los derechos individuales frente a los derechos del Estado, ¿no? Yo creo que es es una forma de dar seguridad y de dar también igualdad de oportunidades a los 1.300 millones de chinos. Yo creo que es una manera de sentir seguridad también, es una manera de potenciar, como no, el crecimiento económico. Ya lo hemos visto también con la promulgación de los principios generales del derecho civil, cómo se impulsó gracias a los contratos, gracias a la delimitación de la propiedad, cómo se impulsó la economía de mercado. Yo creo que en este caso, a la hora de tener un código civil con con todos los supuestos de forma específica, creo que también va a crear un ambiente de negocios y también personal de cómo se puede desarrollar aún más, ¿no?, la economía. Y también creo que será también un impulso de la gobernanza según la ley, porque, por ejemplo, se va a crear un entorno jurídico más específico en el que se va a acabar un poco con lo que se puede producir a veces, que es la interpretación legislativa, ¿no?, la interpretación de las leyes, como a la hora de tener en un mismo código todos los supuestos de manera específica y detallada, cómo se puede aplicar más fidedignamente la ley sin que haya necesidad de realizar interpretaciones jurídicas. Y también me gustaría mencionar cómo desde la reforma, desde el proceso de reforma y apertura de China, cómo se han expandido, cómo se han ido ampliando los derechos civiles en el país, y yo creo que es el momento, ¿no?, en el que es necesario elaborar este tipo de códigos para que todo lo que se ha ido avanzando a lo largo de estos años quede delimitado y quede también fijado en concreto. Sí, y como han dicho ustedes, este Código Civil de China es para proteger los derechos de los ciudadanos en nuestra época moderna. Entonces, ¿cuáles creen que son las novedades de esta elaboración del proyecto del Código Civil? Para mí, las innovaciones principales son los siguientes. Primero, la primera innovación es la elaboración de derecho de la personalidad. Esto es una creación muy significativa porque es una de las grandes características de la época de hoy, es que las personas no solo dan importancia a la vida material, sino también a nivel espíritu. Las personas de hoy valoran mucho más que las personas de la época antigua en la personalidad y la dignidad. Por lo tanto, la elaboración de dicho derecho en una sección independiente es una creación pionera por delante del mundo. La segunda innovación es el uso son las reglas del uso de la tierra rural. En la ley de propiedad no está escrito el concepto de la separación de los tres poderes. Los tres poderes son la propiedad de la tierra, el derecho contractual y el derecho de gestión. El último derecho de gestión es el contenido nuevo en el borrador del Código Civil, que proporciona una base favorable para la modernización y intensificación del uso de la tierra en el futuro. Tercero, la tercera innovación, debemos mencionar las disposiciones generales. En esta parte hay varias innovaciones que incluyen la protección de los beneficios fetales y protección de informaciones personales, protección de héroes y mártires, etc. Por ejemplo, sobre el tema de la protección de las informaciones personales, se convierte en un tema cada vez más destacado hoy en día porque las fraudes cibernéticos de telecomunicaciones ocurren cada vez con mucha frecuencia por causa de la
divulgación sí, de las informaciones personales. Ahora, con este código, sobre todo en las disposiciones generales, están estipulados claramente que es prohibido divulgar, comprar y vender ilegalmente, de manera ilegal, las informaciones personales, garantizando la seguridad de información personal de los ciudadanos en forma de ley. Por eso es una mejora muy grande de la legislación civil. ¿Y cuáles son las innovaciones para usted, Javi? Sí, yo creo que poco más habría que añadir a lo que ha dicho la profesora Lee. Estamos hablando de un código civil en el que se tienen en cuenta los cambios demográficos del país, en el que se habla también de la protección del medio ambiente, en el que se tocan temas como por ejemplo los intereses del feto, en el que se habla también de acoso sexual, sobre todo en el trabajo. Y yo me quedaría un poco como novedad de lo que hemos venido hablando de Internet, ¿no? De cómo esta nueva sociedad digital está cambiando los tipos de contratos, los tipos de interacciones, cómo se está respetando, cómo se intenta respetar la privacidad, proteger los datos personales. Todo esto está recogido en el nuevo Código Civil de China, en los borradores que se están realizando. También se ha hablado de los activos virtuales en la red, cómo no, de los derechos de propiedad intelectual. Yo creo que bueno, serían como las novedades más características de este Código Civil, pero yo también hablaría un poco de cómo, también teniendo en cuenta las características de China, cómo se innova, cómo se avanza, pero también se protege lo tradicional, y también cómo se intenta pues equiparar, por ejemplo, la economía de las zonas urbanas y de las zonas rurales. Estamos viendo, como ha comentado la profesora Lee, en el caso de los colectivos económicos rurales se va a considerar como personas jurídicas especiales, que en la práctica lo que va es a facilitar su labor a la hora de hacer una serie de contratos. Entonces yo creo que también es uno de los objetivos de China de reducción de la pobreza dentro de las zonas rurales, cómo se está contemplando también esta serie de características jurídicas específicas para colectivos en concreto que son más desfavorecidos. Y luego también, como no, el hecho de protección de los héroes y de los mártires del país, como es algo muy importante para China, y cómo se protege, ¿no?, su derecho a la imagen, al honor. Bueno, pues yo creo que también es algo que, aunque es tradicional, es también innovador, ¿no? Como esta serie de asuntos que podrían ser un poco más tradicionales, cómo se abordan también, cómo son actuales dentro del Código Civil de China. Y para finalizar, ¿ustedes creen que este concepto de legislación científica también se corresponde a la tendencia de la legislación mundial? Sí, por un lado, la elaboración de código corresponde a la demanda de la demanda legislativa del desarrollo de la coyuntura económica. Por otro lado, el Código Civil corresponde con la demanda de nuevas leyes y regulaciones del progreso tecnológico. Su contenido demuestra la tendencia de legislación global, y como también es un ejemplar o un acto pionero para la modernización y perfección de los códigos civiles de los otros países. Sí, yo creo que sin duda estamos viendo cómo el Código Civil se centra, ¿no?, en los derechos individuales, cómo se busca la igualdad. Creo que estamos viendo un caso muy concreto también de cómo la globalización económica, de la que tanto se habla, cómo comenzó legislativamente antes, cómo todos estos modelos de códigos civiles han inspirado a otros países, y cómo yo creo que puede ser, ¿no?, es algo que se comparte, son ideas en las que todos estamos de acuerdo, ¿no?, cómo se intenta potenciar la igualdad, cómo se intenta garantizar los derechos individuales. Y yo creo que estamos viendo como, bueno, pues es un asunto global que legislativamente es algo ya muy antiguo, que se viene haciendo desde hace tiempo, y como es algo también actual que compartimos.